Listo, creo que ya está. Voy a checar que sí estemos transmitiendo en vivo. A ver. Vamos a este grupo. Activando el corazón. Vamos a comenzar a activar el corazón. Vamos a ver si ya sale el en vivo. Ya estamos aquí. Perfecto. Bienvenidas. Coffee break. Bienvenidos a quien se está conectando. Es un gusto estar aquí con ustedes esta semana para iniciar el Coffee Break esta semana con un tema muy especial. Un tema donde a veces creemos que no tiene importancia. Y a veces ni siquiera nos damos el tiempo de conocer realmente qué es, o lo menospreciamos o pensamos que ni existe. Eso de llegar a los 40, bueno, eso, ay, Carla, pues es lo mismo 30 que 40, que 50. Y pues no es lo mismo tener 10 años que tener 15 años. No es lo mismo. Los chavitos no se comportan igual. Los, eh, los niños a los 2 años hacen ciertos berrinches muy especiales y muy específicos para llamar la atención, y porque es la manera en que ellos, así chiquitos, con su corto vocabulario, encuentran para expresar lo que sienten. Entonces, a los 2 años, así bebés, pues no es lo mismo que la etapa de los 8 años, o que la etapa de los 13 años, donde ya quieren ser adolescentes, pero siguen siendo niños, pero siguen queriendo jugar con sus juguetes y los ven así con añoranza, pero ya no sienten las ganas. Y tampoco es lo mismo que a los 15 años. Pasa lo mismo siendo adultos. No es lo mismo a los 30 años que a los 40 años. ¿Y por qué pasa esto a los 40 o cercano a ello? Pueden a lo mejor empezar desde los 35, dependiendo la conciencia y dependiendo el grado de madurez que tengan, o también en el ambiente en el que se encuentran. Porque si los amigos ya rondan sobre la edad de los 40, es una edad que le llaman la mediana edad, la etapa media, el meridiano, o la etapa de, de la segunda adolescencia. Así que vamos a comenzar este tema ahorita que sean las 12 en punto. Este fue un previo, un poquito, pero hay muchas estrategias que no tenemos por qué caer en soltar todo nuestro pasado al llegar a esa etapa. Que muchas veces eso es lo que se piensa. Ya perdí toda mi libertad, ya hice muchas cosas y ahora quiero hacer otras nuevas, y entonces se cree y se tiene la idea errónea de que
Hay que acabar con el pasado para poder hacer un presente nuevo, tener un futuro distinto. Y entonces el mundo nos obliga y nos lleva de la manita así casi casi a tener que decir, no, pues es que la solución es la separación o la solución es alejarme de quienes estoy. Cuando en realidad pues lo único que hacemos es poner una distancia y no dar soluciones. Entonces, vamos a comenzar este día en lo que se terminan de conectar y estar pendiente. Quedamos 12 en punto de nuestro coffee break. Así que, eh, pues vamos a comenzar en 3 minutitos, en 2 minutitos, mientras voy a mandarles la liga de esta sesión para que muchos se puedan conectar, porque luego, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Copiar. Descubrirás. Listo. Muy bien, 12 en punto. Bienvenidos al Coffee Break de esta semana. Eh, el tema 40 y más. Eh, este tema es realmente apasionante. Realmente me encanta porque estar preparadas para esta situación que todos pasamos. Lo pasamos de diferentes formas, pero todos pasamos por ello. Claro, los que llegamos a cumplir 40 o cercano a los 40 y más. Es la edad que le dicen la segunda adolescencia. Es también la edad que le dicen el meridiano. Llegaste a la edad media. ¿Por qué? Porque llegamos a 40 años, o cercano a los 40, y resulta que entonces comienzas a hacer cambios. ¿Por qué? Incluso hasta los que dicen que no les gustan los cambios, terminan haciendo cambios porque resulta que llegaste a un punto en donde tenías toda la energía, si cuidaste tu salud, tenías toda la salud del mundo. Tu cuerpo lo podías exponer a kilómetros y kilómetros y a un excesivo esfuerzo y trabajo y te daba y no te cansabas. Las salidas, por ejemplo, a los andros, a salir en la noche con los amigos, podías aguantar hasta las 6 de la mañana y no te pasaba nada. Pero ¿qué pasa ahora? Llegan cercanos los 40 y espérame. Resulta que esa desvelada de los hasta las 6 de la mañana la pagas 3 4 días y la traes encima así de, oh por Dios, ¿qué es esto? Y la salida con los amigos,
no solo hasta tarde, sino, pues ahora pues tengo que probar esta parte de que sí puedo, ¿no? Entonces, híjole, empiezas a correr y resulta que corres el maratón y entonces al día siguiente la pagas durísimo si no tuviste entrenamiento previo. Eso pasa a los 40. ¿Por qué? Porque ya empieza en un promedio general, pues la gente llega, hoy ya llegan hasta los 90, 100 años, pegaditos a los 100 años, pero la realidad es que bien físicamente llegas a los 80. Yo me acuerdo una gran diferencia entre los 80 y los 83 años de mi abuelo. Era notoria físicamente. Entonces, los 40 marca un poco la mitad de tu vida. Y ahí es en donde se provoca este estallido de emociones y este recuento. Y entonces empiezas a hacer cambios, porque lo que no has logrado durante 40 años, imagínate, con toda la energía, con toda la fuerza, con toda esta parte de innovación y empuje que tienen los jóvenes, pues resulta que ya estás viendo que se va, como que ya te cuesta trabajo esta innovación. Cuesta un poco más de trabajo porque tienes ya ciertas parámetros y ciertas costumbres a las que te has adherido y te cuesta trabajo entonces cambiar. Entonces te vas dando cuenta de eso y solito el ser humano dice, no, 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 espérate, porque yo tengo unos anhelos, porque yo tengo unos deseos, porque tengo unos sueños, porque sí tenía yo muchos planes que lograr y ya estoy llegando a la mitad de mi vida. Y entonces empiezan a hacer cambios. En la mujer es menos notorio ese cambio porque se da a nivel más interior. ¿Ok? Empieza un trabajo interior muy fuerte, mucho más fuerte que el trabajo interior que suele hacer el varón. Porque tiende más a las emociones la mujer, ¿no? No sé si la mujer, pero la feminidad tiende más a las emociones. Y la masculinidad tiende más hacia el razonamiento, más hacia pensar y razonar e ir por los objetivos. Entonces, dentro de su esencia masculina, el varón empieza a decir, a ver, espérame tantito. Yo viajo, yo no poder hacer las cosas. Nada, no, 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 no. Y entonces empiezan a hacer cambios y empiezan a cambiar su forma de vestir, su aspecto, incluso la alimentación puede ser. A veces mejor se hacen un poco más adolescentes y entonces empiezan a comprar coches deportivos. ¿Por qué? Porque llegan a un nivel donde económicamente son un poco más fuertes de cuando aquellos 18, 17 años que ni tenían nada y que dependían de los papás muchas veces. Hay adolescentes de 17, 18 años que son hoy por hoy muy activos profesionalmente y económicamente, pero no es lo común. Y aún así no alcanzan como, híjole, es que ese coche, este deportivo fascinante, resulta que pues no lo pueden adquirir. Llegan a los 40 y voltean a ver y dicen, como que sí puedo, y si jalo de aquí, y jalo de acá, y jalo de acá, tengo ese coche de mis sueños. Entonces empiezan a fijarse en esa parte de los coches o los gadgets, ¿no? Toda la parte tecnológica o ¿por qué? Porque si yo automatizo mi casa, me estoy volviendo moderno. ¿Y qué pasa? Dentro de mí no voy a dejar de ser joven. Entonces salen mucho con los amigos. Algunos toman mucho alcohol, empiezan a ingerir en mayores cantidades
Porque aquí hay dos vertientes. El varón que dice, no, 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 o sea, yo mi vitalidad, ¿cómo? No, no, yo tengo que poder seguir yendo a antros, yendo a salidas y aguantar esta parte de salir con los amigos y demostrar que soy un conquistador, porque lo son. Y entonces sale esta necesidad de conquistar el mundo, de conquistar a quien se le cruza enfrente, de conquistar el momento. O también de conquistar su propia forma física. Y entonces no toman, empiezan a cuidarse, a alimentarse adecuadamente, más sanamente, empiezan a quitar todos esos vicios que tenían y resulta que se meten a hacer 1000 ejercicio y corren maratones. Entonces yo siempre digo, ve el maratón, está lleno de cuarentones. ¿Por qué? No es porque, porque ya el entrenamiento es suficiente, no, es porque se tienen que demostrar a sí mismos lo físicamente, la habilidad física que tienen y que todavía pueden tener mucha vida. Eso es lo que realmente están buscando. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a sentir que el trabajo los acorrala. No es que debí haber estudiado otra cosa, es que no he llegado al límite donde yo quería, empiezan a buscar un crecimiento de puestos, es más o menos la edad en donde en las compañías transnacionales llegan a puestos de direcciones generales, entonces tienden a más, a querer más, y entonces, híjole, es que no he logrado lo que yo he querido, entonces voy a buscar mi emprendimiento. Y esto también le sucede a la mujer. Este punto específico también le sucede a la mujer, llegando a esa edad. Y entonces se empiezan a esconder para hacer llamadas, incluso ni siquiera que sean malas o negativas. A mí no me gusta la connotación mala o buena, pero que escondan algo, parece que esconden algo. Y lo que están escondiendo es un juego con sus amigos, un juego donde todos están en esa competencia de a ver quién puede más y quién tiene la mejor condición para seguir adelante, para avanzar. Entonces, cuando se enfrentan a esas situaciones donde se tienen que estar escondiendo, quizá para decir algunas mentiras de no, corrí, yo me levanté fresco después de la desmañanada de ayer, de la trasnochada de ayer, y pues como esposo lo volteas a ver y dices, estás pasando aceite, te estás muriendo, ¿cómo le dices que estás perfecto? ¿Para qué enfrentarlos? Entonces empezamos a echarnos el rollo de, ay, es que están diciendo mentiras, ay, es que se esconden. ¿Qué pasa también por ellos? El dinero empieza a ser un problema con ellos, porque por estar manteniendo a la familia, resulta que ya no les alcanza para cumplir esos anhelos que tenían. Otra cosa, uy, esta no les va a gustar a las mujeres. Cuando llegan a los 40, lo que menos quieren es salir con su mujer. Claro que no. ¿Por qué? Porque la mujer está metida en su rollo de los hijos, de la casa, de las responsabilidades de esto, y se le olvida que tiene un marido conquistador y que se tiene que dejar conquistar y que además tiene que cautivar a ese corazón masculino. Y se nos olvida, la verdad es que se nos olvida. Y nos metemos en ese rollo de responsabilidades y de horarios y de hijos y se nos olvida que tenemos al lado a un corazón excesivamente conquistador. Entonces, claro que no te quiere invitar a sus planes. Y no es porque vaya a salir y ser infiel, no, porque es que puede ser conquistador consigo mismo, retarse a sí mismo, de aguantar un poco más, porque ahora ya no aguanta 3 cubas, sino solo 2. Entonces,
no te invita a salir, porque invitarte a salir también le implica un compromiso y una responsabilidad de no poder ser él en ese momento, de hacer tonterías que se le ocurren en ese momento porque piensa que ya se le va a acabar el tiempo. No hay tanta atracción sexual cuando sí había en la pareja. Y entonces empieza a ser más esporádicas esas relaciones y esos encuentros sexuales. Porque también la libido disminuye. Y entonces a la hora que ese líbido les disminuye y en conjunto con el corazón conquistador, resulta que se les hace una mezcolanza ahí como un refresco agitado. Entonces esos deseos y esos anhelos de querer seguir siendo pasional, siendo conquistador, sale como gaseosa. Entonces se voltea y conquista a quien se le ponga enfrente. Y no es que esté siendo o faltando a los acuerdos que tuvieron, es que su ser lo mueve hacia la conquista, porque dentro de él lo que está pasando es, ya se me está acabando el tiempo. Entonces se preocupan por su estado físico y empiezan a hacer dietas o ejercicio. Y algo importantísimo, quieren el tiempo para ellos, para ti. Y fíjate que eso también le pasa a la mujer cuando llegamos a esta edad. Empiezas a decir, pues es que he entregado todo, di todo mi tiempo, di todo mi espacio, me dediqué a ellos, es que dediqué mi vida a mi esposo, es que he dedicado mi vida a mis adolescentes, a mis hijos, a mi familia, a mi casa, y quiero algo para mí. Ese aspecto sucede tanto en la feminidad como en la masculinidad al llegar a la mediana edad. Y hay que aceptarla. Porque sí, es lo mismo que sucede con los adolescentes. Están buscando su propia identidad. Entonces, llegar a los 40, yo digo que ha sido una de las gracias y bendiciones más grandes que he tenido. ¿Pero por qué? En su momento nadie me dijo que pasábamos por esto. Y nadie me hablaba, no, nunca nadie me había hablado de este momento de crisis, sino siempre decían, no, pues es que ideas así de, no, pues es que los hombres siempre son infieles, no, pues es que hay que aguantar, no, pues es que pues ya se fue, es que este hombre quiere libertad. Siempre había oído todo eso, pero no lo había unido a realmente a esta etapa donde es una etapa de, eh, de pues crisis. Y entendamos crisis no como el desafío a todo lo peor, sino la crisis es el momento y la etapa en donde te das cuenta que es necesario un cambio. Eso es una crisis, porque estás viendo que si no cambias pasa la decadencia. Y entonces, llegar a los 40, si no te das cuenta que de ahí en adelante puedes continuar con lo que tienes, no acabar con lo que has logrado, valorarlo y entonces desde ahí seguir adelante y conocer qué pasa. Lo que pasa en la cabeza de tu esposo no pasa por la tuya, porque él es hombre, porque él en su mayoría tiene la energía masculina y es muy distinta a la energía femenina, muy. La masculinidad tiene ciertas características esenciales que se apegan en ciertos momentos a la feminidad, como para hacerlos un poco compatibles.
pero son muy distintas, son complemento, es distinto. Para poder ser complemento, para ser toda una integridad, tiene que ser distinto, no igual. Entonces hay que atrevernos a conocer qué pasa por la mente de ese cuarentón, de ese chavorruco, como le dicen. Porque déjame te digo que esta crisis de los 40 es muy notorio que al pasar los años, lo que notas en la mujer es una satisfacción de haber pasado y logrado ciertos éxitos durante esa etapa de los 40. Y en el varón, en su mayoría, lo que se nota son ciertos recuerdos de heridas, de dolores profundos. Y es una etapa que el varón, una vez que la pasa, no le gusta recordarla. Y cuando se las recordamos, duele. Y vuelve a abrir las heridas. Entonces, es distinto. Porque para la mujer es un triunfo. Pero para el varón es una etapa muy complicada. Y no la va a recordar como triunfo, sino la va a recordar como haber cometido ciertas, no sé si errores, pero sí ciertas situaciones, haber provocado, no cometido, haber provocado ciertas situaciones que causaron dolor en su entorno y en él sin haberse dado cuenta. Es que hay que tener mucho cuidado una vez que pasa esta crisis de estarla recordando a los varones. Para la mujer es un triunfo, para el varón deja residuos dolorosos que no quiere volver a vivir y que no son necesarios para ni debemos revivirlos. Ya lo pasado, pasado. Así que vamos a ver qué pasa, qué les sucede a los varones. A la mujer después hablaremos de ella, pero en esta ocasión, 40 y más, dale la vuelta a la crisis, vamos a hablar de esas estrategias que tenemos para afrontar esa crisis de nuestros esposos y ser pacientes y comprensivas, ser empáticas. Y no te vas a poner en su lugar, sino vas a comprender lo que está tratando de decir y de expresar, como el niño de los 2 años que hace el berrinche, porque es la manera que encuentra para expresar que eso que está viviendo no le está gustando, pero que tiene muy poca lenguaje en su cerebro o en su corazón en ese momento. Así les pasa a los varones cuando entran a esta edad. ¿Por qué? Porque cuando tú te llenas de dudas, no importa la edad, se nubla tu capacidad de decisión. Se nubla tu capacidad de tomar decisiones de manera enfocadas hacia tu bien mayor o hacia tu bienestar, sino solamente estás en el presente. Y ese es el aprendizaje más grande que nos deja la crisis del varón de los 40. Ellos cada día más nos enseñan en ese momento a vivir y a gozar y a disfrutar del presente. Les deja de importar el pasado y no ven un futuro próximo adecuado. Entonces lo que les queda es vivir el presente. Y es el mayor aprendizaje y el mayor beneficio que nos trae esto. Y hay que aprendérselos. Fíjate, a ver, ¿qué es lo que sucede? A ver, puede ser por infinidad de causas. Quizá
por no haber pasado una adolescencia de forma adecuada. Adolescencia, 14, 15, 16 años. Haber estado en una casa con unos papás sumamente controladores, en donde no le permitieron encontrarse a sí mismo, buscar esa identidad propia, sino sigue siendo un poco la sombra del papá o la sombra de la mamá. Es que así lo hacía mi mamá, es que así lo hacía mi papá. Entonces llegan a la mediana edad y vuelve a presentarse esta etapa, esta oportunidad de encontrarse a sí mismo, de ser ellos, como son ellos. ¿Ok? Entonces por eso pasa. Fíjate, la primera cosa que sucede por su mente es que comienzan a cuestionarse qué han logrado. Hasta hoy, ¿qué he logrado? Porque ya tuve mi mayor etapa productiva, donde tenía toda la fuerza, toda la vitalidad y toda la innovación a mi favor. Y llegué a juntar 3 pesos. Fíjate cómo la edad de los 40 es una crisis en el trabajo de los hombres. O van para arriba o van para abajo. Es justo el punto donde ellos dicen si soy suficiente o no fui suficiente. Y es ahí donde requiere de tu apoyo, porque ellos empiezan a hacer una valoración de la parte económica. Ya llegué a ser presidente de la compañía que yo quería. ¡Wow! Cumplido. Sigo siendo vendedor y no he logrado ser gerente. Y ya 40 años trabajé y me esforcé. Y me quedan otros 40 donde sé y lo siento además que ya no tengo la misma vitalidad. Entonces empiezan a preocuparse. ¿Y qué pasa? Lo que quieren es atesorar lo que han logrado. Porque ya si fíjense la lógica, si tengo esta vitalidad y logré esto, con menos vitalidad, pues ¿qué voy a hacer? Lo que pasa es que no se dan cuenta en ese momento, se les nubla la visión de que ahora no tienen, quizá no llegaron al logro económico que ellos se habían propuesto, porque invirtieron en todo su entorno. Y ahí está, esos logros. Pero llega a casa y se topa con una mujer en papel de Fiona, ya sabes, fea y regañona, ¿no? En donde, pues es que no nos alcanza, pues es que hay que pagar las colegiaturas, pues es que la luz, el teléfono, el gas, la casa, y es que quiero viajes, y es que quiero esto, y es que. Y él trae un cuestionamiento de decir, a ver, no he llegado hasta donde he querido porque he invertido en ti. ¿Y quieres más? ¡Sácate a volar! Pues si yo lo que necesito es tener guardadito porque estoy viendo que no voy a poder más y tú lo único que quieres es sacar y sacar y sacar, pues ¿a dónde vamos a llegar? No, sácate a volar. Yo salgo huyendo de esto porque aquí no soy suficiente. Por eso es importante conocer lo que está sucediendo en la cabecita de ese señor que tú elegiste amar. No la está pasando bien. Si tiene 40 años, aunque aparenta que está bomba con los amigos, bomba en el reventón, bomba con aquellas conquistas, como yo digo, con las musarañas, si se le metieron musarañas en la cabeza. A ti te va a generar dolor en ese momento. Pero la oportunidad de hacerlo sentir comprendido. ¿Cuántas parejas llegan aquí conmigo cuando él tiene 40, cercanos, 38, 42? Y ella dice, es que me está pidiendo libertad porque dice que no lo comprendo. Pero sí lo comprendo, el que no me comprende es él. No, señora.
No estás comprendiendo la crisis y el momento que está viviendo tu esposo. Óyelo bien, si tienes cercanos a los 40, aunque veas a tu marido en bomba y rozagante y feliz, no la está pasando bien interiormente. Pero son varones y ellos, acuérdate que son egocéntricos hacia afuera y les cuesta ir hacia adentro, hacia sí mismos. No van, les da miedo. Porque ir hacia sí mismos es enfrentarse a sus capacidades y eso no lo hace el varón. El varón necesita el reconocimiento exterior, lo necesita su ser. Entonces necesita sentirse suficiente. A ver, mamita, si no te alcanza con lo que hoy han logrado, ajusta en su economía. No hagas que se meta a 3 trabajos. Ajusta tu economía a lo que hoy tienen, al presente. Ok, tenemos 3 pesos. Sí, pero 2 me los quiero gastar en mi coche. Ok, vivamos con uno. Vivamos con uno porque tú nos has dado un entorno de 3 pesos. Y ahora como familia contribuimos a que tú también cumplas un deseo. Pero qué difícil es eso, ¿verdad? La segunda parte, el segundo punto es, en la mayoría de los casos, han logrado tener éxito en la área económica. Siempre van hacia arriba, progresando, ¿no? Eh, Quien no va hacia arriba y progresando realmente lo que tiene es una incapacidad de ver sus cualidades. ¿Ok? Pero bueno, el ser humano siempre tiende a querer más. Así que el hombre que logra conocer su corazón es un corazón guerrero y es un corazón que tiende a más, que tiende a crecimiento. Y lo normal lo estadístico es que quizá empezaron con 1 peso y hoy estén con 3 pesos. Entonces, valorar ese esfuerzo que ha tenido, porque ha tenido que hacer mucho esfuerzo para lograrlo. Entonces, si ellos en ese punto, en ese momento, no, no se sienten valorados y reconocidos de todo el esfuerzo que han logrado, lo único que les va a pasar es que no se sienten suficientes y vienen depresiones. Y entonces saca a un hombre de depresión. ¡Ah, qué difícil! Y entonces ya vemos con síntomas y se empiezan a enfermar y por qué los hombres a los 40 y 50 años son los más vulnerables en cuanto a ataques al corazón. Por eso, por las presiones que tienen. Pero son unas presiones internas de decir, ya llegué a una etapa donde no soy lo suficientemente productivo como yo quisiera para llegar y cumplir con todo. Y además, tengo mis anhelos que pospuse por el bien de mi familia, por darle una estabilidad, porque yo elegí darles todo, pero están mis sueños ahí ahogados. Entonces, ven a su casa sí como un logro que les da un lugar en la sociedad, como papá, como esposo, como un ejemplar de vida. Pero también lo ven como una carga económica. Si yo me deshago de esto, tan tan se acabó. ¿Y qué es lo que les pasa a los que se divorcian? Desaparecen. Desaparecen y entonces la mujer tiene que luchar y afrontar la situación sola porque la mujer es mucho más, es maternal, no va a dejar a los hijos. Y la mujer que deja a los hijos, algo grave está pasando en su corazón y en su mente. Pero el hombre lo que le pasa es que va en busca de esa libertad. Entonces, suelta todo, porque vive su presente.
No, Carla, pero es que pues, tenemos que cumplir con las colegiaturas, tenemos que cumplir con esta vida, tenemos que cumplir con la renta, tenemos que cumplir. A ver, con lo que tú te has impuesto. Y es un deber ser y un nivel. Y más vale bajar 3 escalones económicamente y volver a empezar a quedarte en un escalón donde no es posible nada, ni siquiera la relación, porque nada más se están exigiendo a uno y a otro lo que no pueden dar y se están haciendo sentir insuficientes. Entonces, pactar ese nivel, pactar eso de qué somos capaces hoy de dar, de hacer, de lograr. Y más con la crisis económica a nivel mundial. Hay que comprenderla y no es escasez, es comprender la realidad que hoy vives. Y no es sentarte a decir, no, pues ya me quedé en un peso, no. Es decir, tenemos un peso, pero ¿qué tenemos que hacer para lograr llegar otra vez a esos 3 pesos y además con tus deseos cumplidos? Con ese coche que quieres, con ese viaje que querías, con esas cenas con tus amigos y que no interfieran económicamente en nuestra vida. ¿Qué tenemos que ser? Entonces, se sienten adolescentes, pero con un poder económico distinto, que no tenían en la adolescencia. Pero ese poder económico se los quita la familia. Entonces dicen, ¿qué? Ahora que lo tengo y me lo van a quitar, no, no, lo atesoro. Entonces buscan también nuevas aventuras que le proporcionen juventud. Entonces, como esposa, ¿qué? Proporciónale esas aventuras. Entra en su rollo. Entra en su diversión. Yo siempre digo, atrévete a jugar a ser amante de tu marido. Atrévete. Atrévete a meter esa juventud en tu relación. El exceso de trabajo y dedicarse a una estabilidad los va encajonando. Y el varón siempre tiende, no solo el varón, el ser humano, tendemos a buscar lo que nos fue dado desde el inicio, que es la libertad. Entonces, por eso llegan a los 40 y dicen, no, pues es que quiero libertad. Claro, se sienten ahogados, ahogados, ahogados de la familia, ahogados de cumplir con los hijos, ahogados de cumplir con la esposa. Ellos quieren ser libres de poder decidir lo que ellos quieren vivir. Y que si quiero estar hasta las 4 de la mañana, estoy hasta las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque son momentos de desahogo. Son momentos, no, pero tienen que cumplir, Carla. No, y a mí me lastima horrible, porque sé que quién sabe qué y se están exponiendo. Sí, se está exponiendo. Pero si tú le permites esa libertad y no lo sigues aquí teniendo, lo que vaya a hacer, lo va a hacer de manera íntegra. Lo va a hacer porque su corazón se lo dicta. A mí una historia de los mitos que me encanta porque describe literalmente la crisis de los 40 es el de Ulises y Penélope. Cómo Penélope espera siempre a Ulises. Y cuando Ulises llega, Penélope no le pregunta, no investiga. Y Ulises estuvo en la isla de las sirenas. Sin embargo, le pidió a sus amigos a decirles, amárrame a un mástil y no me dejes ir. Porque él sabía que su corazón pertenecía a Penélope. Pero si llegara con Penélope, si Ulises hubiera llegado con Penélope y lo que se encuentra es una Fiona, claro que se quiere regresar a ese barco, a esa isla
sirenas, a ese ambiente de amigos donde puede hacer cualquier tontería y se la ríen. ¿Cuándo fue la última vez que le reíste una tontería a tu chavo? Y le decimos chavo ruco, pero es un chavo. En su cabeza está en una adolescencia, que es adolecer para un crecimiento próximo. Pero ¿qué pasa? Nos desesperamos porque pues sí dura 5 años, 6 años, lo mismo que un adolescente. Pero cuando tenemos a los hijos estamos, no, bueno, pero ya va a pasar, pero ya va a pasar y tenemos la seguridad de que va a pasar. La crisis de tu marido de 40 años también va a pasar. Ten por seguro que va a pasar. Y elige, ¿estar tú o estar alguien más? ¿Es aguantar? Sí, sí es aguantar. ¿Es tolerar? Sí, también es tolerar. Pero también es perdonar. Y también es bajar tus expectativas. Porque igual que él, a ti te va a dar otra, distinta. En donde vas a empezar a buscar mucho más amor, en donde vas a buscar mucha más atención, en donde vas a empezar a darle el valor más a la presencia que a las cosas materiales, en donde vas a empezar a decir, es que sí me regala una bolsa, sí me regala un anillo, sí me regala esto, sí me da esto, pero no me da un abrazo. Eso no es rollo de tu marido, es tu rollo si tienes esa edad. Porque empiezas a revalorar, igual que él. Cuando él llega a los 40, él empieza a revalorar. Y por eso es que salen todos siempre con la misma cantaleta. Es que por favor dame tiempo, es que por favor dame libertad. Sí, porque se sienten ahogados, porque necesitan su espacio y necesitan poder hacer tonterías como lo hacen las adolescentes y que se van a equivocar y que van a hacer cosas que les va a doler y que a ti te va a doler, ¿sí? Porque son una pareja, porque ya están unidos. Pero saber que eso, si te agarras bien fuerte de su mano, a su regreso vas a ser plena. Y no es dejarlos ir, ay sí, ya vete todo el día. Sí. Tú no dejas ir a un adolescente sin saber dónde está. Tú no dejas ir a un adolescente sin que ese adolescente tenga la seguridad de que es amado en casa. Si ese señor de 40 años quiere salir, en la noche vas a salir. Se lo permitas o no se lo permitas. ¿Te va a decir mentiras o te va a hablar con la verdad? Y eso tú eliges. Entonces, ¿qué pasa? Llega a casa y espera un lugar de silencio, donde pueda disfrutar y escuchar su música o ver el programa que quiere, cambiarle 27,000 veces a la tele y dejar de pensar en los problemas. Y encuentra una casa tirada, su mujer desarreglada. Pues total, ¿qué? Si no importa si estamos en pandemia. Y entonces pues vivo en pants o en jeans o en camiseta, pues si ni salgo. No, mi amor, arréglate para ti, para la gente de tu casa. Y se encuentra al regreso o está ahí y lo único que siente ahí es presión, 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 presión. ¿Y qué crees? Él, en su interior, lo único que siente y se cuestiona es qué tan satisfactoria ha sido su vida y qué tan suficiente ha sido. Entonces empieza en su cabeza a generarse una competencia, porque es una competencia de estar con mis amigos que me la paso bomba y bien, relajado, que puedo hacer tonterías y además se ríen.
Y además soy el rey al hacer toda esa bola de babosadas y de exponerme al límite. ¿Te suena? Es un adolescente. Y, y no es adolescente por tener 15 años, no. Porque la adolescencia es de adolecer. Empiezas a sentir el dolor para poder crecer. Pero si nosotros a la hora del regreso de ese esposo no lo entendemos, entonces cuando salen con sus amigos y se encuentra una Fiona, lo que quiere hacer ese hombre es regresarse con los amigos. Entonces, si no comprendemos en qué etapa está nuestro esposo, nuestro cuarentón, va a ser una lista interminable de lo que no hace bien. Entonces, empieza a observar a tu esposo, si tienes edad, y empieza a ver que sus acciones, lo único que están expresando es ese deseo de sentirse conquistador, ese deseo de sentirse valorado, reconocido, de ser el rey del momento, ese sentir la satisfacción de ser suficiente, ese momento de ser no buleado en sus defectos, sino ser reconocido en sus cualidades y en los logros anteriores, pero no se los damos. Y es ahí donde empezamos realmente la crisis en la relación. Y pasamos esa crisis que tiene nuestro esposo de llegar a los 40 a la crisis de la relación. Y nos nublamos y dejamos de ver la maravilla que tiene este momento. Entonces, no es disculpar las acciones que hacen, es saber que lo están haciendo porque se están encontrando a sí mismos. Que a veces no saben dónde hacerlo, sí. Que tú tienes como mujer la cualidad y el corazón cautivante capaz de hacerlo, voltear a ver hacia tu casa otra vez, sí también. ¿Que es chamba tuya? Sí, sí es chamba tuya. Carla, no, pero es que pues si todo mundo dice, él es el culpable. Es más fácil buscar culpables que adquirir la responsabilidad. Y déjame te digo que si tu esposo está en la edad de los cercanos a los 40, aunque esté haciendo mucho ejercicio y se vea muy sano, por dentro trae mucho cuestionamiento. Y si tú no te haces responsable de generar la armonía para que él se sienta reconocido, aceptado, valorado y en un ambiente donde puede cometer errores, se va a ir. Se va a ir porque su misma esencia es buscar su libertad, como tú también. Y por eso se dan esas crisis tan tremendas en esta edad. Por eso hoy, si ves las estadísticas de los divorcios, se dan más divorcios en matrimonios de 20 años de casados, porque más o menos están llegando a los 40. Entonces no es una crisis de relación de pareja, es una crisis de la mediana edad, de uno o de otro. Y que ninguno de los dos se está dando cuenta que están viviendo eso. Entonces, si tú comprendes el estado en el que se encuentra tu pareja, vas a poder pasar la etapa. Y créeme, igual que el adolescente pasa de los 13 a los 15 y se vuelve cada vez más insoportable, y de los 15 a los 18 todavía más, y exige todavía más, pero llega un momento en los 20, 22, que ya entra en un estado de gratitud y en un estado de innovación y en un estado de serenidad.
buscando su bienestar, ¿cierto? Pues lo mismo sucede en esta etapa de los 40. De repente son insoportables. Después se vuelve más intensa la cosa. Y después llega el estado de serenidad. El estado donde se dan cuenta y logran obtener una escala de valores. Y ahí es en donde se queda. Es decisión tuya que esa etapa la pase contigo y lleguen al estado de serenidad y plenitud, ambos, juntos o separados. Así que te invito a que estas semanas te enfoques en cómo podría el hombre mejorar su situación familiar. Pues aprender a ser asertivo, buscar dentro de su familia lo que estás buscando, pero muchas veces no son capaces de buscarlo dentro porque nosotros, quienes les rodeamos, no les proporcionamos el ambiente necesario y la estabilidad necesaria para poderlo hacer. A veces hay que guardar silencio y dejar pasar. Y como decía un buen maestro que tuve de filosofía, a veces ver con los ojos cerrados, nada más. Como decía el Principito, cierra los ojos para ver realmente el amor en tu corazón. Y a veces así hay que hacerle. Deja pasar, que esa etapa que está viviendo va a pasar. Así que a veces es duro, a veces es doloroso, sí. Pero ese tiempo, yo siempre digo, a ver, el día que no llegue, el día que ese cuarentón decida irse y perder la noción del tiempo, aunque sean muchos días, hazle como Penélope le hacía. Se cuidaba a sí misma, se cuidaba, hacía de ese momento su momento ideal. A él no llega, fíjate, te voy a contar para ya cerrar la experiencia que yo viví. Cuando mi esposo se quería ir con sus amigos y eso, y llegaba tarde a casa y tal, pues claro que no me parecía y claro que me molestaba, hasta que encontré la solución. Y cada vez que él se iba, para mí se convertía en un momento ideal. Lo cambié, le di la vuelta a la crisis de mi marido. Y entonces él se iba y para mí era un momento de spa, de un baño relajante delicioso, de una cena en mi cama sentada como yo quería, con la pijama que yo quería, el momento, ver la tele, era mi momento. Y entonces cuando la etapa empezó a pasar y él dejó de estar teniendo tantas salidas en la búsqueda de su libertad y resulta que regresa a casa, ahora la que tenía la crisis era yo, porque iban disminuyendo cada vez más esos momentos donde yo podía hacer lo que a mí se me antojaba para mi cuidado, pero no en venganza, sino a favor mío. Entonces yo hacía un momento ideal y resulta que pues llegó un momento en donde le decía, oye, ya, y ahora se volteó tanto la crisis que yo le decía, ¿y no vas a salir con tus amigos? Ah, sí, pero ahora es de pareja. Y entonces ahora sí ya quiere salir conmigo. ¿Por qué? Porque ya pasó su etapa. Y porque mi etapa también ya pasó. Entonces te invito a que realmente esa crisis que está pasando tu esposo, tengas paciencia porque va a pasar, pero también sea un momento de conocimiento para ti, que te enseñe tu presente y vive cada día más el presente de tu corazón. Así que 40 y más, dale la vuelta a la crisis y hazla a tu favor. Déjame cualquier pregunta, lo que necesites
que te movió, qué te gustó, qué pensaste después de esto y platiquemos un poco sobre este tema aquí en comentarios. Me encanta que pongan cómo lo ven, qué sienten, qué piensan sobre ello. Así que démosle la vuelta a la crisis. Carla Maldonado, de Personas con Amor.